Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Licenciatura en Psicología. El concepto de género. Módulo 0614, Metodología 2, el método científico y la evaluación psicológica. Grupo 9613. Maestro Mario Fausto Gómez Lamont. El grupo se conforma por Araceli Rojas Osorio, Cristal Yasmín García García y Paola Patricia Jiménez Rangel. El índice del presente trabajo se conforma por definición de género y metodología, género y conocimiento, género, conocimiento y metodología, entrevistas y bibliografía. Comenzaremos hablando sobre la definición de género. Esta se refiere a las diferentes perspectivas y posiciones de vida que enfrentan los hombres y mujeres en virtud de los estándares establecidos por la tradición cultural, que muchas veces impone a las mujeres situaciones de discriminación, opresión, subordinación, sumisión, sexismo, etc., como una circunstancia que forma parte de un orden natural. El género está determinado por la cultura y por la adaptación o integración a instituciones sociales como seres activos, pensantes y con emociones. Hablemos sobre la metodología. Delgado afirma que la metodología para investigar sobre la condición de género ha sido cuantitativa y cualitativa. Menciona que los métodos cuantitativos han servido como base para construir leyes que traten de regular los comportamientos. Dice que los métodos cualitativos han permitido el estudio de los detalles de procesos personales de adaptación e integración a instituciones sociales bajo un punto de vista neutral, considerando los significados atribuidos a los conocimientos y al pasado, buscando explicaciones y significados del comportamiento humano y desarrollando análisis de posibles relaciones inequitativas de género. Dice que la combinación de ambos métodos ha permitido profundidad en el análisis y una visión más amplia binocular que permite generar situaciones y posibles impactos en la política de intervención. La metodología de investigación con perspectiva de género requiere un compromiso feminista para elaborar una hipótesis, recopilar datos, analizar e interpretar resultados con la finalidad de modificar las relaciones inequitativas de género. ¿Qué es el método feminista? Esta es la investigación que tiene como objetivo de estudio particular a las mujeres, los hombres o la importancia de género. Su objetivo es mejorar la condición de las mujeres. McCarr, en 1999, describe el método feminista como contextual, socialmente relevante, abierto al medio ambiente e incluso a las emociones. Para resumir qué es el método feminista, podemos decir que este es utilizado en las ciencias sociales y humanidades, que expresa la relación entre política y ciencia y que su principal característica va a consistir en que es una propuesta ante todo política, ya que busca la transformación del statu quo. Conceptos de las mujeres desde hace siglos. Según el autor castellano en 2005, son seres inferiores sin derecho a opinar y a estudiar, no pueden desempeñar cargos políticos por falta de inteligencia, su único lugar es el hogar, son tratadas como objeto sexual. En caso de estudiar, son más encaminadas a las carreras femeninas, solo pueden desempeñar ciertas actividades, no pueden intervenir en actividades masculinas y deben decidir entre la familia o el ámbito profesional. Definiciones. La discriminación es el trato de inferioridad en una colectividad a ciertos miembros de ella. Para Sarah Misch, un discurso políticamente correcto se caracteriza por una atención excesiva a las sensibilidades de quienes son vistas como diferentes de lo normal, es decir, como un gay, una lesbiana, que sea mujer, gente de color o discapacitada. En 1993, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos realizados en Viena, se conoció que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye una grave violencia a los derechos humanos. Para Cristina Palomar, ella dice que el género es una red de signos, prácticas, tradiciones, etc., que da lugar a juegos de poder generados por las prácticas cotidianas e institucionales. Lawrence Henry Summers, en el 2005, afirma que las mujeres no están en las universidades porque no quieren y no pueden, que no son tan inteligentes ni tan dedicadas como los hombres. Nombra diferencias importantes que las alejan de estudiar ciencias e ingenierías y que tienen menor disponibilidad para cumplir una jornada larga por su vida familiar. Hablemos sobre diferentes descubrimientos. En la mitad del siglo XIX, el anatomista Broca encontró que existían diferencias entre un 14% entre el tamaño del cerebro entre la mujer y el hombre. Por otro lado, Darwin, en su teoría de la evolución, señala que la vida es cambiante y modificable, a lo cual ambos sexos pueden acceder. Annie Fausto afirma que hay poca evidencia creíble para sostener la idea de que los hombres y las mujeres tienen habilidades matemáticas y verbales diferentes. Hill y Elena, en el 2005,
llevaron a cabo una encuesta con los estudiantes de licenciatura, donde descubrieron que los hombres sufren hostigamiento, lo practican y también lo toman de manera graciosa. ¿Qué es el modelo de continuo? Este se opone al dimorfismo de la especie, es decir, a las creencias de deficiencias fisiológicas de las mujeres. Es una técnica estadística que evalúa la existencia y la magnitud de las diferencias en el desempeño cognitivo entre hombres y mujeres, convirtiendo los resultados de una amplia gama de estudios en unidades estándar que permitan una comparación significativa, es decir, toma en cuenta la variabilidad al inferior de cada conjunto. Los resultados que encontramos fueron que las capacidades cognitivas no difieren por sexo, las diferencias por desempeño matemático, espacial, verbal son muy pequeñas y presentan un porcentaje mínimo de varianza. Las diferencias aparentes se presentan hasta la madurez, pero no de manera confiable. Que la evidencia de variación entre culturas en cuanto a su desempeño. Con el paso del tiempo, la magnitud de la diferencia en la capacidad intelectual de hombres y mujeres ha disminuido o desaparecido. Los daños causados: hostigamiento, abuso físico, abuso sexual, daño psicológico, burlas y otros. ¿Cuáles son los efectos secundarios? La baja autoestima, malas calificaciones, suicidios, no cumplir sus metas por temor y no denunciar por miedo a represalias. Interferencias, pausas y retrasos en la carrera académica de las mujeres. Desde la creación de las primeras universidades hasta principios del siglo XX, la sociedad exigía de las mujeres virtudes como la piedad, pureza, sumisión y domesticidad, como modelo de feminidad y que resultaban ser elementos de exclusión para la educación superior que reclamaban inteligencia, racionalidad y la adquisición de conocimientos. La esencia femenina asignaba a las mujeres como propias las responsabilidades domésticas en una situación natural de vida. A mediados del siglo XIX, muy pocas mujeres lograron por primera vez ser aceptadas en universidades, pero para incorporarse a instituciones de educación superior como profesoras e investigadoras hubo que esperar hasta principios del siglo XX. Marie Curie, en 1905, fue catedrática de física en la Facultad de Ciencias de la Sorbona de París, al ocupar el lugar de su difunto marido, convirtiéndose en la primera mujer en un puesto universitario en Francia. Expliquemos la siguiente tabla que habla sobre las académicas que pierden presencia en niveles altos. De manera universal, existe un reparto disparejo de las académicas en distintos niveles y áreas disciplinarias en la educación superior, por segregación. Tanto horizontal como vertical, la segregación vertical se refiere a las jerarquías, la segregación, y la horizontal cuantifica la concentración en los sectores o campos de conocimiento sin evaluación y sin ninguna oportunidades. La investigación científica cuenta con baja participación femenina. Proporcionalmente, la participación de las mujeres es poco menos de un tercio del total de investigadores y a nivel doctorado es menor que la licenciatura o en maestrías. Poco a poco, la participación de ambos sexos en el personal académico de la UNAM se ha ido equilibrando. ¿Dónde están las académicas? Los nombramientos asignados generan diferencias de estatus salariales y de contrato. En este punto, la participación de las mujeres como investigadoras y nombramientos simbólicos importantes es de menos de un tercio de las primeras y menos de un quinto de las segundas en relación a sus colegas masculinos, así como lo vemos en la siguiente tabla. En el nivel más alto podemos ver que los nombramientos de tiempo completo, también la participación femenina es menor y no se espera que con el tiempo aumente, pues puede haber retrocesos. La carrera académica de las mujeres. En la siguiente tabla podemos explicar que la plantilla académica de la UNAM no cuenta con un crecimiento equilibrado de académicos en los distintos nombramientos y que los nombramientos de mayor peso en la vida académica requieren de una equidad en su distribución en razón de género. En la siguiente tabla podemos ver que el programa de primas al desempeño del personal académico de tiempo completo y de la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores es un reconocimiento a la calidad y productividad, además de una compensación económica al salario. El PRIDE cuenta con 4 niveles y el más alto es solo para sobresalientes y es justo en ese nivel que la participación de las mujeres es muy baja, como podemos observar en las siguientes tablas. De igual manera sucede con la presencia femenina en el SNI. El ejercicio de la docencia.
En la práctica docente, mientras más alto el nivel de estudios, menor es la participación de las académicas en la formación de investigadores, investigadoras y recursos humanos especializados, como podemos ver en la siguiente tabla. Las académicas tienen menor participación en las facultades que se encuentran en Ciudad Universitaria, pero mayor participación en la Escuela Nacional Preparatoria. La participación de las académicas es muy concentrada en enfermería y trabajo social, carreras tradicionalmente consideradas como femeninas. ¿Cómo avanzan las mujeres en sus trayectorias académicas? Como podemos ver en la siguiente tabla, las académicas tardan más tiempo para lograr crecimiento profesional y reconocimiento académico y monetario. Un grupo importante de académicas obtiene menor cantidad de promociones. Las académicas participan en mayor número en los niveles más bajos de los nombramientos. Obstáculos en las trayectorias académicas de las mujeres. Responsabilidades familiares, cuidado de los hijos, cuidado de las personas mayores, cuidado de personas en situación de enfermedad o discapacidad, realización de tareas domésticas, actividades con relación a la administración y funcionamiento del hogar. Por otro lado, decimos que las mujeres siempre han trabajado dentro y fuera del hogar, que a pesar del soporte económico de las mujeres, los hombres no comparten responsabilidades en casa, que las mujeres deben desarrollar su trabajo remunerado adicionalmente a sus responsabilidades domésticas. El sometimiento y reclusión doméstica de la mujer posibilita la libertad en los varones. Todas estas circunstancias repercuten en los niveles de productividad académica de las mujeres. Interferencias, pausas y retrasos de la carrera académica de las mujeres. Este comienza sobre los diferentes nombramientos, después que hay diferencias de ingresos económicos. Por otro lado, este se comparte en tiempo de trasladarse, lugar en la que viven, posibilidad de tener un vehículo particular y la cantidad de desplazamiento al día. Estas son algunas diferencias entre mujeres y hombres con relación a la carrera académica. Las mujeres trabajan 10 horas semanales adicionales a su trabajo. Los hombres solo trabajan 5 horas. La maternidad es un obstáculo para avanzar. Por otro lado, la paternidad no es un obstáculo para avanzar, pues tienen las mismas posibilidades que las mujeres solteras y sin hijos. Su carrera se sostiene en el trabajo doméstico de las mujeres. Es muy probable que las mujeres representen la solución a las necesidades del trabajo doméstico. Un camino largo en la historia. En 1878 en Londres se extendieron los títulos universitarios para mujeres. En 1880 en México, en la Preparatoria Nacional, algunas mujeres lograron reivindicar su derecho a estudiar. De acuerdo con diferentes autores, en la Universidad de Zúrich se dio la inscripción por vez primera a las mujeres. En el 2005 en la UNAM, el índice de feminidad se incrementó en las carreras denominadas femeninas, como la psicología, la odontología, trabajo social, pedagogía, etc. Y bajo en las denominadas masculinas como ingeniería, mecánica, electricidad, física, etc. La investigación de Cristina Wegnerás y A. Gore sobre los procedimientos del sistema de revisión de pares del Consejo de Investigación Médica de Suecia encontraron que para una beca de postdoctorado, una solicitante femenina requería ser 2,5 veces más productiva que un solicitante masculino para ser considerada igual que él. Los comentarios sexistas y el hostigamiento sexual dañan las relaciones laborales, así como autopercepción y valoración de capacidades de las mujeres. La violencia de género en las universidades es un problema que cruza muchas fronteras y se podría considerar universal. En la UNAM no hay un protocolo o sistema de atención para violencia de género dentro de la universidad. Género y conocimiento. Dentro de los años 80, en España se favorece a los estudios, ya que la Ley de Reforma Universitaria favorece la creación del Instituto de la Mujer y la divulgación de investigaciones y formación de estrategias. En 1983 se realizaban actividades a favor de la mujer a través de convocatorias públicas. Los equipos eran de varias universidades de carácter nacional e internacional que crean líneas de investigación. En 1987 se publica un estudio psicológico llamado Sexo y Género, donde se busca estudiar las diferencias sexuales científicamente. En 1988 hubo varias propuestas.
se realizó durante el Seminario de Interdisciplinar de Investigación Feminista, un estudio sobre mujer y psicología. En la Universidad de Granada se da el primer encuentro interdisciplinar de estudios de mujeres. Los profesores de 3 universidades realizan un proyecto donde se analizan las consecuencias psicológicas derivadas de la condición humana de pertenecer a una especie con reproducción sexual. Se plasma una obra por Fernández sobre el sexo y género desde 3 perspectivas: evolutiva, diferencial y social. Se plantea que la familia e interacciones dentro de la escuela generan una mayor flexibilidad en los roles de género. En la década de los 90 comienza la expansión de los estudios de mujeres. En la Universidad Autónoma de Madrid, así como en otras universidades, se constituyen los primeros institutos de investigación. Se realiza la constitución de la Asociación de Estudios de las Mujeres. Se firma un convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, en el que da un plan de estudio a las mujeres y al género. Se publican varios estudios sobre las investigaciones psicológicas. Uno fundamental es sobre la doble realidad del sexo y género, perspectivas actuales, entre otros. Principios del siglo actual. Se inicia un interés importante sobre los estudios de las mujeres y género, desde el principio el punto de vista psicológico, por lo que las publicaciones en revistas y libros en los que participan diversos profesores de las universidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Salamanca y otros participan. Aun cuando se tratan de varios temas de género en las investigaciones, los autores coinciden en que el sexo tiene peso en el psiquismo humano y el paradigma relacional, tomando como modelo el análisis. Hubo muchas publicaciones importantes en universidades de Granada, Málaga y Sevilla. También se iniciaron programas oficiales de posgrado sobre estudios de género, identidad, ciudadanía, relaciones de género y diversidad. Estudio de sexo y género de Fernández, desde las perspectivas: evolutiva, procesos biológicos de sexuación; diferencial, diferencias intersexuales en habilidades cognitivas, desarrollo motivacional e índices de masculinidad y feminidad; social, con base en la hipótesis de androginia y roles tipificados de género, socialización familiar e interacción familiar y la escuela. Profundización en el significado psicológico del sexo y del género, tomando en cuenta factores biológicos, reasignación sexual y género. Papeles del psicólogo. En el año de 2004 publicó Género y Psicología, intervenciones psicológicas en violencia de género, que se refiere a la naturaleza e invisibilización de la violencia, donde analiza características del agresor y posibilidades de intervención. Psicología general y aplicada. La psicología y el acceso de la mujer a la función directiva, que trata sobre prejuicios en el acceso y promoción de las mujeres a puestos directivos. El término género surgió por primera vez en el espacio clínico con el estudio de personas hermafroditas. Galia Rubin, antropóloga, habla de los diferentes conceptos de sexo, pero también establece el término del sistema sexo-género. El sexo resulta ser una variable dicotómica y excluyente. El género admite la gradación y la variabilidad. El androcentrismo dominante dirige la edificación social de la feminidad y de la masculinidad, como también las diferentes designaciones en función del sexo biológico. Ahora bien, hablemos de la variable del sujeto y de la variable estímulo. Estos son unos estereotipos de género, que tienen esquemas mentales, pero también prejuicios sociales, que por otro lado pueden percibir, valorar, tienen expectativas, autoconceptos, atribuciones causales y relaciones interpersonales. Hablemos del género y conocimiento con relación a interpretación desde el mundo. Tienen agrupamientos con valoración A, agrupamientos con valoración B, agrupamientos con valoración C y agrupamientos con valoración D. Todo esto con características particulares como un esquema, una distorsión y con prejuicios, que a su vez tienen reglas de simplificación, acomodación familiar y estereotipos. Los estereotipos van a hablar sobre un género y los géneros van a hablar desde sistemas y creencias como modelos de comportamientos y factores ideológicos. Los niveles de género que integra la asociación de género son sociocultural, que es una ideología de género a través de los estereotipos que ofrecen los medios de comunicación, que estructura familiares y laborales,
con base en diferencias entre hombres y mujeres, la interactiva, que es un comportamiento específico de las interacciones sociales, y la individual, que es una aceptación de las diferencias de género, adoptando comportamientos, actitudes, de acuerdo a las exigencias sociales. La entrevista y los tipos de entrevista. ¿Qué son las entrevistas? Delgado expresa que la entrevista es una de las herramientas de los métodos cualitativos. Es el mecanismo idóneo para la investigación del significado que cobra la realidad vivida por medio de un intercambio de comunicación entre dos personas, la entrevistada y la entrevistadora. De la diversidad de las entrevistas, la más recomendable para las investigaciones con perspectiva de género y las feministas es la entrevista no estructurada, libre, abierta o, como la nombró Naum, entrevista profunda, porque a través de ella es factible nombrar aquello que posiblemente no se considere poseer o conocer. Tipos de entrevista. La estructurada son aquellas en las cuales el entrevistador sigue una guía de preguntas. La semiestructurada se basa en guías de preguntas, pero que el entrevistador tiene la libertad de aumentarlas según lo que es necesario. No estructuradas o abiertas. Consiste en una guía de contenido acerca del tema, manejarlo con flexibilidad por el entrevistador. ¿Cuáles son las características de estas entrevistas? Las entrevistas no estructuradas son flexibles y pueden realizarse por etapas. Es informativa, no hay guía estructurada para las preguntas, es anecdótica y amistosa para el entrevistado, su contexto es el social, las preguntas son abiertas y neutrales para lograr naturalidad en la información recabada y que el entrevistado comparta sus experiencias. Tipos de preguntas en las entrevistas según Grinnell, Williams y Unruh. Preguntas para ejemplificar. Sirven como disparadores para obtener la información más profunda. Preguntas de contraste. Se le cuestiona sobre similitudes o diferencias sobre un tema. Preguntas de estructura o estructurales. El entrevistador solicita al entrevistado que proporcione un ejemplo de algún suceso o categoría. Y preguntas generales, que parten de planteamientos globales para dirigirse al tema que interesa. A continuación damos un listado de la bibliografía que utilizamos como fuente de información para hacer el video. Gracias.